pasado, de Menzies, ayer y hoy. Cuando se buscan títulos, a veces no se encuentran, porque los títulos deberían reflejar lo que uno va a desarrollar. Por lo tanto, permítame que le diga a los que están escuchando que el título se lo dejo librado a cada uno de ustedes. Nosotros le escribimos el domingo con una pelota en nuestra página web y un título que decía vergüenza, que fue lo más comentado a nivel mundial acerca del super papelón organizativo de la Argentina para un partido de fútbol. Claro, pero lo primero que debemos decir, porque si no, no nos vamos a entender, es que la sociedad argentina, es decir, usted y yo, somos partícipe de una creencia instalada hace mucho tiempo de que la pasión del fútbol es superadora de cualquier otra cosa. Y sobre pretexto de esta pasión, producimos los episodios más negros de la historia del deporte en la República Argentina desde que en 1930 se hizo profesional. Claro, 9 años de que naciera el profesionalismo hubo un primer muerto, que fue un cronista en el Club Esportivo Barraca, que ya no existe más, el club sí existe, me refiero al estadio, de madera, se cayó una cabina y murió un cronista del diario El Telégrafo. Pero después, inmediatamente después, y ya en la época profesional, aparecen los primeros 2 muertos de Boca en la cancha de Lanús, cuando reprime la policía con calibre 38, directamente tirándole ante el exceso de la hinchada de Boca, en el estadio Granate, también de madera en aquella época, y baleando y matando a 2 personas. Y de ahí en adelante, una enorme cantidad de muertos vinculados en forma directa o indirecta al fútbol. Bien. Pero esto de ahora, como muchas otras veces, tiene condimentos que no le cuentan los periodistas del deporte, o porque no lo saben, o porque no les importa decirlo, y que no le cuentan, en general, los otros profesionales, porque también ellos son de River, de Boca o de cualquier otro club, y entonces tienen esa confusión en la pasión y en el trabajo. Este periodista se ganó la vida durante muchísimos años como periodista deportivo, por lo tanto, nosotros hemos estado en contacto permanente y directo con el desarrollo del desastre y de la violencia. Recuerdo todavía en el estadio Eduardo Gallardón en Los Andes un desastre entre hinchas de Chacarita y Los Andes, donde en aquella época en Radio El Mundo me obligó a decir casi que no tenía más ganas de seguir con la profesión, para contarles un episodio que me viene a la memoria de este momento, de los tantos y tantos que vivimos. O hacer respiración boca a boca en la puerta 12, cuando los periodistas deportivos podíamos entrar al campo de juego y tratar de salvar vidas, y encontrarnos también que estábamos respirando con la boca de algún cadáver, porque ya esa persona estaba muerta, donde murieron 71 hinchas de Boca, entre los que querían salir y los que al no poder salir regresaban y fueron aplastados por asfixia, durante la presidencia de Onganía y con una policía envalentonada. Y ahora, en plena supuesta democracia, aunque ustedes saben el concepto de la democracia fraudulenta, donde la policía es al revés, porque detuvieron a 30 violentos y no quedó uno solo preso, donde la justicia parecería estar en contra constante y permanente de los que tienen que poner el orden. Bueno, esta policía de hoy, que le sacaron el uniforme de la Federal y le pusieron el de policía de la ciudad, que le cambiaron el color de la ropa y que no pudieron contener una simple violencia entre barras de All Boys, minoritarios en general, frente a Atlanta, esa misma policía de la ciudad dejó el lugar por donde tenían que pasar el momento más crucial del micro de Boca en poder de la prefectura. Y acá viene la primera responsabilidad. Patricia Luro Pueyrredón, la ministra de Seguridad, que estaba en el Estadio Monumental como invitada para ver el partido y que es responsable de haber puesto a la Gendarmería y a la Prefectura, que no conocen los vericuetos del tema de la calle, porque uno está preparado para el agua y otro para la frontera, de ponerlos en lugares donde no saben cómo operar. Y allí la Prefectura
vio que había 5.000 hinchas de River atrás y no se dio ni siquiera cuenta que esta vez no le habían puesto los famosos tablones que ponen en esa curva para evitar que tiren proyectiles, y ni siquiera despejó lo que la policía de la ciudad había dejado como territorio liberado. Y entonces le voy a contar la otra historia, una historia de abogados radicales. Miren, Martín Ocampo, el responsable de la seguridad de la ciudad de Buenos Aires, que fue diputado de la ciudad, del radicalismo, después fiscal de la ciudad, y ahora el imaginario responsable de esto, no solamente no pudo controlar un simple partido entre All Boys y Atlanta con muy poca gente, sino que además ayer le complicó la vida a San Lorenzo y a Huracán, porque dijo que no había policía de la ciudad porque todo estaba afectada al tema River Plate por la Copa Libertadores. Este señor, que ya debía haber renunciado, cuando en un momento determinado empezó a circular la versión de que se tenía que ir del lugar que está ocupando, Martín Ocampo, empezó otra vez el operativo del socio del PRO, que es la Unión Cívica Radical, para tratar de evitar que lo echen. Claro, y ahí empezó una danza de abogados radicales que yo se la voy a contar, pero que no tiene nada que ver esto que le voy a contar, si bien es cierto que es la parte política del desastre, con la actitud absolutamente repudiable de lo que ocurrió en el atentado al micro de Boca. ¿Está claro? Porque además la cultura de todos los que estaban ahí, no de los que tiraron la piedra, de todos los que estaban ahí, al rival hay que matarlo. Y lo mismo hubiera pasado en el estadio de Boca si hubiera sido el micro de River. Al rival hay que matarlo. Esa es la cultura que impera en la sociedad argentina, sobre pretexto de que el país es una pelota, porque así nos hacen saber. Y entonces le quiero contar esta historia de abogados radicales. Martín Ocampo, uno de los protagonistas. El otro protagonista es alguien que fue secretario de la Universidad de Buenos Aires cuando la Junta Coordinadora Nacional manejó a gusto y placer la caja de la universidad en el desastre que hizo Schuberov como rector de la universidad. Y me estoy refiriendo a Darío Richarte, que era el segundo hombre en la Secretaría de Inteligencia del país en el momento de la Banelco en época de Fernando de la Ruina. Richarte es vicepresidente tercero, abogado, vicepresidente tercero de Boca, y es el que operó en las sombras con un recomendado de él, otro muchacho abogado, que se llama Diego Pirota, y que es integrante del Tribunal Máximo de Disciplina de la Conmebol. De cualquier manera, hay un artículo que hace que él no pueda votar, que es el artículo 30, porque el reglamento dice que cuando uno de los miembros integrantes, son 3 miembros con un presidente y un vice, si cualquiera de los miembros que tenga que fallar sobre algún club de su país, tiene que ser separado y no puede votar. Pero sí es el que operó, y esto es absolutamente fresco, para que en la propuesta que le van a hacer el martes a River y a Boca, sea, primero, que el partido se tiene que jugar. Segundo, que podría llegar a jugarse en el exterior. Se ofrece Santiago de Chile. Tercero, se ofrece Asunción del Paraguay. Cuarto, entra en escena otro abogado, el presidente del Comité de la Unión Cívica Radical y gobernador de Mendoza, y ofrece entonces en forma inmediata el Estadio Mundialista de Mendoza en las mismas condiciones, es decir, solamente con hinchas de River. Mendoza es la única provincia donde hay más hinchas de River que de Boca. Y Cornejo se adelanta y dice, jueguen aquí. Cuarto, hay una posibilidad chica, pero existe, de que el partido se juegue en River. Para eso hay que demostrar que la falla, absolutamente, es de la seguridad y que no se pudieron individualizar a los que arrojaron esos adoquines, piedras, lo que fuere, sobre el micro de Boca. La pregunta del millón es
Si había 30 detenidos, la prefectura no detuvo a ninguno de los que tiró la piedra. Cuando el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires pretendió echarle la culpa a la barra, porque unas horas antes, un día antes, habían hecho un allanamiento con el jefe de los borrachos del tablón y le habían sacado 300 entradas que no son falsas, o sea que alguien de River se las dio al jefe de la hinchada para que las venda, y 7 millones de pesos, más unos dólares y demás. Bueno, esta detención, dicen, provocó que 300 barras hicieron el desastre. La verdad que no sabemos si fue así, puede haber sido así. El presidente de River habla de 15 inadaptados, tampoco sé de dónde sacó la cifra, pero lo cierto es que los barras entraron por otro lugar, porque llegaron hasta la puerta sin entrada, después de pasar 3 anillos de seguridad. Responsabilidad de Martín Ocampo, que tiene que renunciar o lo tienen que echar, porque no pidieron en absoluto lo que marcaba el protocolo, el documento con la entrada para que pudieran entrar. Por ahí entraron, por donde estaba la policía de la ciudad, los barras de River que después saltaron los bolinetes. Es decir, estamos en un gran embrollo. Un día después, en el frustrado partido del domingo, hicieron un exhaustivo control. Revisaron autos, pidieron los documentos como correspondía. El día después salió a hablar el jefe de gobierno de la ciudad para decir que van hasta el fondo con las investigaciones. Y la prevención de Rodríguez Larreta, el decir simplemente que se abrió un hecho de pedido de informes, no alcanza, porque ellos saben que fracasó el otro hora legislador radical, el otro hora fiscal de la ciudad y el ahora responsable, Martín Ocampo, de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires. La injerencia de Patricia Bullrich, colocando gendarmes y prefectos, so pretexto de que se acerque al grupo de los 20, etcétera, etcétera, y entonces la policía de la ciudad, viejos policías federales, estaban muy molestos porque le sacaron el manejo de la calle por otras fuerzas que no tenían la menor idea de cómo se manejaba la calle, y entonces también allí hay que investigar. Es decir, que estamos en un verdadero escándalo. Ahora, Darío Richarte, que es abogado, ¿saben a quién defendió? ¿Se acuerdan a Santibáñez, el titular de la CIDE durante la época de Fernando de la Rúa? Bueno, fue su abogado defensor porque era el segundo, el de la CIDE, en la época de la Banelco. Es hoy, llevado de la mano de Angelici, el vicepresidente tercero de Boca Juniors. El hombre que colocó a Diego Pirota como integrante del Tribunal de Disciplina de la Confederación Sudamericana de Fútbol, que la integran, además del argentino, Eduardo Grossi Brown, que es paraguayo, que la continúa Amarilla, Belisario Amarilla, que es un hombre que ya estuvo, una mujer que ya estuvo trabajando durante mucho tiempo como asesora de Venezuela, Cristóbal Valdés, que es chileno y que estuvo como asesor del fútbol en Brasil. Y entonces nos tenemos que dar cuenta que lo primero que van a intentar es que el partido lo saquen de la Argentina, porque esta era la última vez que se iba a jugar partido y revancha por una final de la Copa Libertadores de América, y ahora al mismo estilo de Europa se va a jugar en sedes neutrales la final de una Copa. Imagínense ustedes lo que hubiera sido viajando hinchas de Boca y River a un país cualquiera, ¿no? Ahora, frente a esto que nos está pasando, hay algo que se le escapó a Angelici ayer. En un momento determinado le preguntaron si había hablado con el presidente, miró un poco la cámara, dudó y dijo, sí, hablé. No solamente habló con el presidente de la Nación Argentina, expresidente de Boca, lo llamó a Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación, para decirle que había información de inteligencia, que los ánimos estaban muy caldeados después de la agresión, y que por favor suspendiera el partido. Domínguez, que tiene compromisos millonarios con los que pusieron hasta $2 millones, algún patrocinante puso para la televisación de este negocio,
tuvo que hacer la puesta en escena. Postergamos el sábado, postergamos 1 hora, postergamos 2 horas, lo dejamos para mañana porque necesitaba quedar bien con los que ponen el dinero. El fútbol, estimado oyente, usted que cree que es una pasión, es un negocio. Un negocio hecho por sociedades civiles sin fines de lucro, con jugadores de fútbol millonarios y con dirigentes también millonarios. Repito, lo que usted cree que es una pasión, es un negocio. A partir de esta afirmación, y a partir de que venía el G20, el presidente argentino le dijo al presidente de la Confederación que por favor lo sacara del conflicto y que el partido no se jugara. Por eso tampoco se jugó el domingo. Lo sabía Alejandro Domínguez antes, pero necesitaba una excusa, y la excusa se la dio Darío Richarte, el hombre de la inteligencia que tiene Boca, cuando habló con su amigo, compañero, como quieran ponerlo, correligionario, de el tribunal, que le dijo, esto va para allá, cómo están las cosas. Y entonces, en una conversación con la única mujer, que aparentemente votaría para que se juegue en River, y con los otros miembros dijeron, es probable que se saque del estadio de River. Esto es fresco. Ahora, la verdad, no tiene ninguna importancia donde se vaya a jugar el partido a esta altura de la circunstancia, porque total, a nadie le importa la estafa que le han hecho a la gente, que dejó 100 millones de pesos en las arcas de River, de los cuales River, con lo fallido de los 2 días, se gastó 20 millones. Y le aclaro que la seguridad no la paga el Estado argentino, sino que la paga la Conmebol. No sé cuánto se habrá gastado la Conmebol. En este verdadero escándalo participa activamente la política. El presidente de la Unión Cívica Radical, gobernador de Mendoza. El integrante del Tribunal de Disciplina de la Confederación Sudamericana, que no va a votar, pero que puede operar. El hombre de la inteligencia en la época de la Rúa, Darío Richarte, vicepresidente tercero de Boca. Daniel Angelici, operador de todas estas cuestiones, y mucho más atrás, todo esto respondiendo en una época, no sé la relación de hoy, al Cotino Siglia, que era el que movía un poco los piolines en aquella época, y posiblemente seguirá con esas relaciones ahora. Todo esto no quiere decir que el partido lo iban a ganar por influencia. No quiere decir que si esos inadaptados no tiraban piedras, Boca no iba a ir a jugar. Boca iba a jugar y iba a tratar de ganar el partido. Pero les estoy contando lo que pasó después. Cuando dice el presidente de Boca que se metió en el bolsillo lo que había firmado y había 3 copias, dando a entender que River dejó trascender el acuerdo, la verdad que el presidente de la Confederación, el paraguayo, para demostrar que era de caballeros el pacto, distribuyó el comunicado. O sea que no fue River. Pero aunque haya sido River, no había un trato de confiabilidad de lo que habían firmado. Angelici, cuando llegó al club, los abogados lo estaban esperando, le dijeron, hay que pedir los puntos porque nos ocurre a nosotros la misma situación que le pasó a River cuando River protestó y ganó los puntos en el escritorio, cosa que tiene razón Boca. De manera entonces, que lo que menos le importa a todo el mundo es el hincha. Es decir, usted está dispuesto a dar la vida por un color creyéndose que con eso hace patria. Y a usted no le importa ni al dirigente de la Confederación, ni al dirigente de la AFA, ni al dirigente de su club. ¿Se da cuenta o no? ¿No se da cuenta? Tampoco le importa al gobierno de Mauricio Macri, que no es capaz de garantizar que un micro llegue a un estadio de fútbol y pretendía que fueran los hinchas visitantes 4.000 a cada lado. Pero hay otra cosa. El presidente de River, que trabajó con el padre Mujica en las villas en los años 70, había sido hablado hace un tiempo para que fuera una especie de precandidato de un sector del peronismo a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Algunos publicaron que después de la organización exitosa de la Copa y si River la ganaba, estaba en carrera política. No quiero pensar que eso haya sido una señal como para que hicieran lo que hicieron. Prefiero pensar lo que ingenuamente Rodríguez Larreta nos quiere hacer creer a todos, que esto fue porque los barras no pudieron entrar.
prefiero pensar eso, porque si no, tenemos que pensar que la verdad, la gran sociedad argentina está compuesta, me incluyo, por giles que somos manejados por los vivos. Esto pasó en el fútbol argentino y la prensa del mundo nos pegó como nunca. Justamente una semana antes del G20. Por eso ayer en la Casa Rosada dijeron que el presidente se desliga de todo este tema. Claro, porque ya había hablado con el presidente de la Confederación. Mauricio Macri, que está obsesionado para que Boca tenga la Copa, se dio cuenta que esto le estallaba con conflicto. Y entonces mañana se tienen que reunir en Asunción, pero les aclaro, hoy no hay vuelos de Aerolíneas Argentinas porque la empresa canceló todos los vuelos por el paro de los trabajadores, y mañana hay un paro de todo el transporte con asambleas que empezarán a las 4 de la mañana hasta las 7 y se va a prolongar hasta las 10 aproximadamente, y no habrá actividad aérea, actividad marítima, actividad terrestre y tampoco subterráneos ni premetro. Es decir, mañana de las 4 de la mañana o en la madrugada va a estar paralizado el país en vísperas del G20. El gobierno de Mauricio Macri no pudo ni siquiera asegurar que un micro con los jugadores de Boca llegue sano y salvo al estadio de River.